Bendiciones para todos. Doy muchas gracias a Dios una vez más por este tiempo. Doy muchas gracias a Dios porque podemos reunirnos. Espero que la paz y el gozo del Señor esté gobernando sus corazones, sobre todo en estos tiempos. Espero que estemos buscando mucho el rostro de Dios y la intimidad con Él. Que no estemos escuchando a aquellas personas que tal vez no están con Dios y están llenos de temor, que están atemorizados en este tiempo, tal vez con mucho pánico, sino que por el contrario, antes nosotros conservemos la calma y estemos aferrados completamente a Dios y antes buscando cómo poder ayudar a todas estas personas que lo que necesitan es conocer al Señor verdaderamente. Hoy quisiera, para iniciar el mensaje, iniciar con un tipo de preguntas, porque es que es obvio que no podemos diferenciar algunas cosas dentro de la iglesia cristiana a veces. Me he encontrado con personas, aún en la calle, que me saludan y luego me dicen que están impactados por algo que hizo algún predicador, que pienso y empiezo a darme cuenta que no están aprendiendo a diferenciar en realidad la motivación de los corazones en este tiempo. Y es algo muy importante que usted y yo hagamos. Aprendamos hoy a la luz de la palabra del Señor. Algunas de las preguntas que quisiera hacerles a ustedes es: si un creyente o aún un pastor no dejara de hablar de otra cosa más que de la santidad, no dejara de predicar otra cosa más que de la santidad, ¿podríamos decir entonces que esa persona es una persona que agrada al corazón de Dios? Porque no hace otra cosa más que hablar de la importancia de ser santos. Ahorita vamos a mirar si eso está bien, si está mal. ¿Cómo podemos diferenciar si alguien realmente está actuando bien pensando de esta manera? Rápidamente podríamos decir, obviamente que sí, pero ahorita vamos a mirar a la luz de la palabra que no siempre es así. Hay muchas diferencias que tenemos que aprender a manejar como hijos de Dios. No podemos decir que es un hombre de Dios porque habla de la santidad y predica mucho la santidad. Ahora vamos a mirar a la luz de la palabra. Si un creyente o incluso un pastor regala su ropa, casi toda su ropa, para dársela a alguien con mucha necesidad, ¿podríamos decir por esto que es un hombre de Dios? Lo estoy preguntando porque estoy viendo a mucha gente, seguir a muchas personas, que hoy en día ven actuar de algunas maneras y dicen, este es un hombre de Dios. ¿Podemos distinguir nosotros entre un hombre de Dios y no? ¿Qué tan equivocados podemos estar? Si alguien regala todo lo que tiene o da muchos mercados a las personas necesitadas, sobre todo en este tiempo, ¿podríamos decir que alguien que está pensando así es un hombre de Dios? Recuerdo que un pastor hace poco me dijo, te invito para que veas un video y te des cuenta. Pues te advierto que no estoy muy de acuerdo con este pastor porque no es un pastor bíblico, no es un pastor que lo veo que esté bien con el Señor, pero me parece que lo que hizo estuvo bien y yo digo, se está contradiciendo. No sabemos a veces diferenciar entre una cosa u otra y por eso tenemos que ir a la luz de la palabra del Señor para poder entender bien qué es lo que se está moviendo alrededor de cada uno de nosotros. Otra pregunta puede ser, ¿cómo entender si alguien tiene amor o no? Amor verdadero por los demás. ¿Cómo poder comprender eso, diferenciar eso nosotros realmente como hijos de Dios? ¿Cómo sabemos si alguien que enseña la palabra con mucha elocuencia, con mucha exégesis, con mucho estudio, un estudio muy profundo, cómo podemos saber si alguien así verdaderamente está viviendo la palabra del Señor o no? Cualquiera podría decir rápidamente que sí, pero más impactados podemos quedar si no es así, si no se trata de estas cosas. No podemos hablar a la ligera que por eso son hombres o mujeres de Dios, porque tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué hacen las personas lo que hacen? Es algo que usted y yo debemos comprender. ¿Qué los motiva a hacer lo que están haciendo? ¿Qué tan importante es esto para Dios y para la iglesia? Entender por qué las personas se ven motivadas a hacer algo. Lo pueden hacer por interés propio, lo pueden hacer por orgullo o lo pueden hacer por amor. Pero ¿cómo podemos saber si están obrando adecuadamente o no, correctamente o no? ¿Cómo hacemos para saberlo? Algo que sabemos mucho, como un dicho muy popular es, las apariencias engañan.
Y debemos ser cuidadosos con esto. No nos podemos dejar engañar fácilmente. Quiero invitarlos al segundo libro de Samuel. Allí en el capítulo 15, por favor. Segundo libro de Samuel. En el capítulo 15, en el versículo 2. Nos habla de Absalón. Y nos dice en el versículo 2 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y se levantaba Absalón de mañana. Escuché bien, era un hombre muy disciplinado, muy madrugador. Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, miren toda la cizaña que está formando ya, un hombre muy madrugador, muy disciplinado. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia, dice Absalón. ¿Qué hombre de Dios podríamos decir nosotros hasta aquí? Dice el versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y le besaba la mano. ¿Cómo podemos diferenciar si alguien que tal vez da abrazos a la gente ama verdaderamente más a la gente que quien no lo da, que quien no está dando esos abrazos? Aquí estamos viendo un caso en el cual nosotros tenemos que aprender a diferenciar, a discernir, a distinguir. Y dice el versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Para qué los estaba robando? Estaba armando un pueblo muy grande, muy numeroso, una mega iglesia, porque sus intenciones no eran buenas. Pero logró ganarse el corazón de la gente con engaños. Él les decía simplemente: si yo estuviera allí como rey de Israel, yo les prestaría atención, porque en estos momentos no hay quien lo haga. Y les decía, aun cuando se inclinaban ante él no lo dejaba. Él les decía: no, vengan, permítame su mano, y le daba un beso en la mano. Y se mostraba muy buena persona con cada uno de ellos. ¿Cómo podemos nosotros entender la hipocresía? Que las apariencias engañan. ¿Cómo podemos discernir en este tiempo? Porque hoy en día a todo el que predica le estamos llamando hombre de Dios. Hoy en día estamos llamando las cosas de manera incorrecta. A lo bueno le estamos diciendo malo, y a lo malo le estamos diciendo bueno, porque no sabemos diferenciar. Caemos muy fácil en muchos errores. Ahí en Mateo 23 dice claramente el Señor Jesucristo a los fariseos que ellos estaban buscando ganar gente, pero para desviarla de la verdad, para llevarlos al mismísimo infierno, porque no enseñaban la palabra como tenía que ser, sino que ellos trataban de dar un ejemplo completamente diferente a lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros. Es importante hablar de este tema porque he escuchado a algunas personas confundidas sobre qué debemos hacer, cómo hace uno para saber, porque algunos están diciendo: a mí me parece que es un hombre de Dios, a mí me parece que está bien con Dios, a mí me parece que es alguien que está caminando en santidad con Dios. ¿Será lo que nos parece a nosotros realmente? Es lo mismo que la cuestión política. ¿Qué tan equivocados estamos nosotros en la cuestión política? Estamos cansados de los políticos corruptos. ¿Corruptos por qué? Porque son corruptos, se pierde el dinero de la sociedad y no se ayuda a la gente necesitada. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? Aparecen unos políticos que dicen que van a manejar todo con honestidad y decimos: sí, votemos por ellos porque estamos cansados de los políticos que se llevan todo el dinero del pueblo. Y resulta que estamos empezando a votar por políticos porque creemos que la corrupción solamente es económica y no sabemos que la corrupción también es moral y es peor todavía. Y entonces apoyamos a esos políticos porque dicen que con ellos no se va a perder un peso, y resulta de que después los vemos de la mano de aquellos que están promoviendo las clínicas de aborto, que están promoviendo el feminismo, que están promoviendo la comunidad LGBTI. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos apoyando a un grupo que a lo mejor es el que más nos va a perseguir a futuro y que más daño nos va a querer hacer.
Entonces no manejamos ni no distinguimos bien las cosas. No distinguimos realmente las diferencias que hay entre una cosa y otra. Y por querer salir de algo malo terminamos escogiendo algo peor. Ahora, es fácil que nos pueda pasar esto, porque aún al profeta Samuel le ocurría algo como esto. Y después de una experiencia que ya había vivido, le volvió a pasar. Le volvió a ocurrir. El profeta Samuel se suponía que sabía muy bien qué era lo que Dios quería, pero fue alguien que también se dejó engañar por las apariencias. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. En el versículo 6 nos dice: y aconteció que cuando ellos vinieron a él, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. El Señor lo había enviado a ungir al próximo rey de Israel. Y estaba allí entonces con la familia de Isaí. Y cuando ve a Eliab, dice: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de Eliab? Las apariencias engañan. Y dice el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya él había conocido a Saúl, un hombre grande de estatura, ya él había visto cómo era Saúl, y el Señor lo había desechado. Y ahora Samuel ve a Eliab y dice: este tiene que ser. Y Dios tiene que llamarle la atención y decirle: no, estás confundido, tú miras la apariencia, pero yo miro es el corazón. Y eso nos está pasando a la iglesia de este tiempo. Nos estamos dejando llevar por la apariencia, mas no por el corazón de las personas. Y estamos siendo engañados con mucha facilidad. Y cada vez vienen tiempos futuros donde más engañados vamos a ser si no somos cuidadosos. Si no empezamos a conocer qué es lo que mira el Señor. Y no nos guiamos por lo que miran nuestros ojos físicos. No por lo que vemos, sino por lo que a Dios más le agrada. Aquí podemos ver que el Señor está enseñándonos a nosotros a distinguir. No por la apariencia, porque la apariencia puede engañarnos con mucha facilidad. Nosotros podemos decir cómo se ven los hombres, pero Dios sabe cómo son en realidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro. Hoy en día podemos ver muchos hombres que tienen mucha gente, muchos seguidores y grandes mega iglesias, pero mucha gente está cuestionando si en verdad están haciendo la perfecta voluntad de Dios o no. Y eso el Señor dice que Él lo que mira es el corazón. Y es lo que vamos a ir estudiando en este pasaje. Los fariseos parecía ser que ellos defendían la santidad. Y por eso les hacía una pregunta ahorita acerca de si podemos definir a un pastor como un hombre de Dios o a un creyente como un hombre de Dios, cuando no hace otra cosa más que hablar de la importancia de la santidad. Y cuando conocemos que esa persona no ha tenido casos de inmoralidad sexual. Y cuando conocemos que esa persona no ha sido infiel. ¿Qué es lo primero que decimos? Es una persona que va camino a la eternidad. Pero déjame decirle algo, cuando la mujer adúltera pecó, los fariseos fueron allí y defendieron la santidad y dijeron: esta mujer tiene que ser apedreada porque ella ha fallado a la santidad. Y a nosotros nos importa la santidad porque es lo que Dios quiere. Y Jesús les dice: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Yo he conocido personas que defienden la santidad al máximo. Pero primero tenemos que entender qué es santidad para estas personas. Para los fariseos la santidad significaba tal vez no caer en inmoralidad sexual, pero ellos buscaban la fama y ellos buscaban la gloria de los hombres, buscaban el amor por el dinero. Ellos no tenían otras intenciones. Y así mismo hemos conocido personas que recalcan mucho sobre la santidad y uno pudiera creer rápidamente que son personas que están buscando agradar a Dios. Pero para ellos santidad es simplemente no caer en inmoralidad sexual. Pero ellos sí están cayendo en el amor por el dinero y cayendo en el amor por la fama. Entonces, ¿están bien con Dios? No lo están. ¿Qué tan fácil es para nosotros equivocarnos o caer en un error de estos? Vamos a 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13.
donde el apóstol Pablo le da una cátedra de matemáticas a los corintios y les enseña que cualquier número multiplicado por cero da cero. Algo tan sencillo como eso. Cualquier número infinitamente multiplicado por cero no tiene otro resultado sino cero. Y es lo que Pablo le dice a una iglesia que aparentemente era una iglesia llena de amor, pero a los ojos de Dios no tenían nada de amor. Y ellos ostentaban con ser la iglesia más espiritual. Y algo que he aprendido con el correr de los años es que nos hemos equivocado en muchas cosas. A veces creemos que las iglesias más espirituales, que hay iglesias que son más espirituales cuando en realidad son las menos espirituales. No hemos aprendido a diferenciar ni a distinguir. Y le llamamos espiritual a la locura, le llamamos espiritual a las emociones, le llamamos espiritual a un montón de cosas. Incluso a los dones, como hacía la iglesia de Corinto, que no hacían sino ostentar por todos los dones que tenían. Pero el apóstol Pablo les dice, ustedes en realidad no tienen nada. Ustedes como se rajaron en el examen, ustedes la calificación que tienen es 0 y ellos no podían creerlo. Solamente vamos a leer los 3 primeros versículos. Primer versículo dice, 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí precisamente nos está hablando a nosotros porque los corintios ostentaban mucho de poder enseñar la palabra con elocuencia, con demasiada elocuencia, con tremendos estudios profundos. Pero Pablo dice, el problema es que ustedes no tienen amor. Y si ustedes no tienen amor, de nada sirve todo lo que ustedes dicen que están haciendo. Y es bíblico, no solo porque Pablo lo dice, porque Jesucristo también lo dijo y ahorita vamos a mirar. Dice el versículo 2. Inclusive conocemos personas que quieren estudiar mucho la Biblia, pero nunca con la motivación de poder aprender y conocer y crecer en Dios, sino siempre con la razón de poder descrestar a otras personas. Una motivación totalmente incorrecta delante de Dios, que no tiene cabida en el corazón de Dios. Y dice en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, que es lo que mucha gente anhela, y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Calificación 0. Nada soy. Y ellos decían, pero ¿cómo? Si somos los más espirituales. Pablo les dice, no tienen nada de espirituales ustedes, porque les falta el ingrediente principal. Un 0 por sí solo no vale nada, pero si le pones un 1 a la izquierda, ya vale 10. Y eso va creciendo en la cantidad. Pero ese era el problema de los corintios. Ese 1 significa el amor, lo que les hacía falta a ellos. Ellos por esa razón eran la iglesia menos espiritual que había. Y dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice el apóstol Pablo, de nada me sirve esto. La calificación es ¿cuánto? 0. No sirve para nada. Y esa palabra ahí repartiese tiene que ver con una palabra griega que significa somiso, con P al comienzo. Que quiere decir cuando uno empieza a repartir de todo lo que tiene para darle a todos los demás, a todos los que tienen necesidad, para poder ayudar a otros. Para mirar de qué manera puede dar, así sea de a poquito a cada uno, para que otros también reciban en medio de sus necesidades. Pero Pablo dice que dar a los necesitados no confiere nada al que da, si lo hace sin amor. Su calificación es 0, se rajó en el examen. Y ese es el problema de muchas iglesias hoy en día, que están buscando ser muy espirituales, pero les falta lo verdaderamente importante. Y entonces muchas veces estamos tan equivocados porque creemos que conocemos gente que va a las iglesias que no tiene nada de amor, y resulta de que realmente tienen más amor que aquellos que creíamos que sí lo tenían. ¿Qué tan equivocados estamos en muchas cosas? Las apariencias nos engañan con mucha facilidad. Y por eso es bueno la madurez cristiana, la madurez espiritual, porque empiezas a darte cuenta de cuál es lo que en verdad tiene sentido, de qué es lo que en verdad tiene sentido. Y empiezas a darte cuenta que las apariencias no te pueden seguir engañando. Entonces, no nos engañemos como mucha gente.
que inclusive cree que los muchos números o miembros o mucha cantidad de miembros en una iglesia muestran que una iglesia es una iglesia de Dios. No olvidemos que cuando el pueblo de Israel que hizo el becerro de oro y cuando empezó a apartarse y a hacer cosas terribles del corazón de Dios, Dios dio la orden a Moisés que ellos tenían que ser apartados de la congregación y quitados de la congregación completamente. Y uno podría pensar como pastor, pero ¿cómo? Si antes lo que necesitamos es crecer y tener cada vez más miembros. Y el Señor dice, no, yo no quiero una iglesia llena de gente si no está para servirme y adorarme como tiene que ser. Es lo que tú y yo tenemos que aprender con lo que enseña la palabra del Señor. No son las apariencias las que nos tienen que guiar o dirigir a nosotros equivocadamente. Ahora, Pablo estaba dando esta cátedra de matemáticas acá en 1 Corintios 13, porque él lo había aprendido del Señor Jesucristo. Allí en Mateo capítulo 7, en el versículo 21, Jesús le dice a los discípulos, y a unas personas que estaban allí. Y les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. No te imaginas todos los dones en los que fuimos usados. Y la respuesta del Señor es, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Calificación, 0. Se suponía que eran muy espirituales. Y el Señor les dice, nunca los conocí, ni siquiera son parte de mi reino. Ni siquiera han tenido nada que ver conmigo. ¿Y cuál es la razón que da Jesús allí en Mateo 7, del 21 al 23? La razón que Él da es, porque ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros muchas veces creemos que la gente menos espiritual es aquella que no le vemos fluir en muchos dones. Pero no sabemos cuando no los estamos viendo la manera como actúan, cómo reaccionan, el fruto del Espíritu Santo en ellos, la templanza que tienen, el amor que tienen por otras personas. Tal vez en una congregación no los vemos fluir en muchas cosas, pero por allí ellos, cuando nadie los está viendo, están teniendo actitudes increíbles con otras personas. Y se saben controlar también, cuando a veces les quieren desestabilizar. Saben tener un control sobre ellos mismos porque los controla el Espíritu Santo. Entonces las personas que a veces creemos que son más espirituales, resulta de que a veces en realidad no lo son, sino aquellos que están allí más bien más calladitos, que tal vez están dando un mejor testimonio afuera. ¿Cuán equivocados estamos nosotros como iglesia en muchas situaciones? Ahora vamos a ir a Mateo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Y vamos a mirar cuando Jesús dice que es que no se trata de lo que hacemos, sino cuál es el interés, la motivación, el orgullo o inclusive el amor con el que lo hacemos realmente. No se trata de lo que hacemos, sino qué es lo que hay detrás de lo que estamos haciendo. Dice en Mateo capítulo 6, en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ellos, ¿qué era lo que hacían? Hacían buenas acciones, pero las hacían en público para poder ser recompensados y encontrar que los demás pudieran admirarlos a ellos. La Nueva Traducción Viviente dice, de cuidado cuando hacen las cosas para buscar que los demás los admiren a ustedes. Esto no muestra otra cosa sino falta de identidad en nosotros. Y eso nos lleva a actuar hipócritamente. Y eso era lo que estaban haciendo estos fariseos, y Jesús les llama la atención y les dice, no es como ustedes lo están haciendo. Y les dice, ustedes así perderán la recompensa que es de su Padre que está en el cielo. Y nosotros no queremos perder esa recompensa. Y en el versículo 2 nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ojo, dice que cuando vemos a alguien pasar necesidad, no podemos hacer como los hipócritas, que les gusta tocar trompeta para decir que van a dar una ayuda a alguien, para llamar la atención a los actos de caridad que están haciendo. Y dice el Señor que ellos tampoco recibirán recompensa. Cuando los fariseos querían dar ayudas a las personas, ellos acostumbraban ir a pararse en una esquina
situarse en una esquina, en la calle, que era una calle que era muy concurrida en Jerusalén. Y lo que ellos hacían para que todos pudieran saber que les iban a dar una ayuda era sonar la trompeta para que llegaran. Pero ellos la tocaban con más fuerza, con el fin de que no solamente vinieran los que necesitaban recibir esa ayuda, sino que todo el pueblo, todo el lugar, toda la región se pudiera dar cuenta que esa persona iba a dar esta ayuda a esas personas que tenían necesidad. Y a veces no sabemos manejar esta situación ni siquiera en nosotros porque nos falta madurez espiritual. Jesús estaba diciendo que ellos lo hacían era para recibir los honores de los demás. Y que al sonar la trompeta, pues era evidente que ellos estaban buscando era los aplausos de otras personas por lo que ellos estaban haciendo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque uno equivocadamente cree cosas que no son. De hecho, cuando muchas veces las personas dicen, mire, hay alguien por ahí que está ayudando a mucha gente que tiene necesidades en este tiempo. Inclusive publicó un video en las redes sociales. Y uno empieza a leer la palabra del Señor y dice, no, pero el Señor dice que así no es como debemos hacer las cosas. Porque si lo hacemos de esta manera, no lo estamos haciendo para Dios, sino con el interés o la motivación incorrecta de que otros hablen bien de nosotros, porque estamos seguros que no estamos haciendo las cosas como tienen que ser. Esta es la manera como los fariseos trataban de ocultarse o de tapar las cosas malas que ellos hacían, haciendo cosas delante de los hombres para ser vistos por ellos, para poder aparentar una santidad que ellos no vivían. Y entonces cuando vemos por ahí videos en las redes sociales de personas que están ayudando mucho a otros con muchas necesidades, nosotros creemos equivocadamente que lo están haciendo para Dios, pero en realidad no es para Dios, nos enseña la palabra del Señor. Y es lo que vamos a estar mirando. Uno equivocadamente inclusive cree que en medio de la alabanza el que más se enloquece, el que más se mueve, es el que más ama a Dios. Y que de pronto el que no se mueve mucho allí, tal vez ni siquiera siente mucho amor por Dios. ¿Cómo podemos nosotros juzgar algo así? Si después de que se acaba la alabanza el que más se enloquece, el que más se mueve, tiene malas actitudes con otros hermanos, tiene malos comportamientos, se deja llenar de celos, de envidias, de egoísmos. Yo escuché una vez cuando estaba en una reunión con unas personas y uno de ellos le preguntaba al otro, ¿qué hubo? ¿Cómo les fue en el servicio hoy? Y decía, no, brincamos como locos en medio de esa alabanza, allí nos la gozamos tremendamente. Y ese hombre no tenía conocimiento, que a mí ya me habían contado ciertas cosas de él, que era un hombre muy perverso, un hombre muy malo. Sin embargo, se están ocultando y excusando allí en todo ese tipo de adoración que ellos llaman, cuando la verdadera adoración para Dios está en la obediencia a su palabra. No está en cuántas cosas hagamos delante de las demás personas, porque ahí es donde podemos engañar a muchos. Entonces nosotros cuando no sabemos diferenciar, terminamos siendo engañados fácilmente. Por esa razón debemos ser cuidadosos. Y el Señor les está diciendo ahí a los fariseos que deben tener cuidado de no hacer sus buenas acciones en público para buscar que los demás los admiren, que eso no es correcto. Es lo que les está diciendo. Dice en el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No lo publiques en las redes sociales. No permitas que otros se den cuenta. Porque si lo haces, no lo estás haciendo con el interés correcto, con la motivación correcta. No lo estás haciendo para agradar a Dios, para que quede entre Dios y tú, sino que lo estás haciendo para tapar y ocultar esa santidad que no vives. Y necesitas de pronto mostrar algo como de que estás haciendo algo bien. Y era lo que hacían los fariseos. ¿Cómo descubres tú si alguien no está obrando bien delante del Señor? Cuando no vive buscando sino cómo hacer las cosas en público para que otros las vean. Cuando la misma palabra del Señor enseña que no debe, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es muy claro el pasaje. Entonces no nos podemos dejar engañar tan fácilmente. Cuando empezamos a decir, uy, no, esta persona está buscando muy bien del Señor, qué bueno seguir personas así que son de tan buen ejemplo. Eso no es un buen ejemplo. Si en realidad lo estuvieran haciendo para Dios, no estarían permitiendo que otros se dieran cuenta. Lo tendrían entre Dios y ellos. Porque los fariseos oraban, ayunaban, pero todo lo hacían públicamente para alardear delante de las demás personas y para que otros dijeran, uy, qué tan espiritual son estos fariseos.
Y realmente no eran espirituales. Estaban ocultando precisamente el que no caminaban bien delante del Señor, tratando de tapar todo con estas acciones públicas que hacían. Ten cuidado cuando la gente quiere publicar todo lo que hace, porque entonces no lleva a la motivación correcta realmente. Y ahí en 1 Corintios 13, una vez más, en el versículo 3, nos dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, así como lo hacían los fariseos ahí en Mateo 6, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice Pablo, de nada me sirve. El Señor nos enseñó que eso equivale a nada, equivale a cero. Entonces, ¿cómo es posible que si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve? ¿Podrá alguien entregar su cuerpo para ser quemado si no tiene amor? Precisamente es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Otros manuscritos dicen: y si entregase mi cuerpo para ser quemado por vanagloria, buscando la gloria de los hombres. En la iglesia primitiva había una persecución, y la persecución se hizo muy intensa, y algunos buscaron el martirio en ese tiempo para ser famosos o para ganar beneficios celestiales, como si esto realmente era lo que Dios quería. Una motivación totalmente incorrecta, pero mucha gente ve eso y dice: ese es un hombre de Dios. ¿Quién podría hacer algo así si no fuera porque es un hombre de Dios? ¿Quién pudiera hacer algo como eso? El problema es que cuando el sacrificio está motivado por el interés propio o por el orgullo, pierde todo su valor espiritual. Delante de Dios no sirve para nada. Y no olvidemos que nosotros vivimos nuestras vidas es para agradar a nuestro Padre Celestial, no para agradar a los hombres. Queremos agradarlo a Él con todo nuestro corazón. Y ahí al final, cuando dice: si no tengo amor, de nada me sirve, Pablo dice que hasta un gran sacrificio, si carece de amor, no tiene sentido. Si carece del amor ágape, que es del amor que nos está hablando aquí en 1 Corintios 13, si no hay ese amor verdadero allí, de nada nos sirve, no tiene sentido. Dios no recompensará a los que hacen un sacrificio si no lo hacen por amor, si no lo hacen con la motivación correcta. Y eso nos debe servir a nosotros como una advertencia para aquellos que esperan comprarse el cielo por las obras, pensando que van a ganarse un puesto en el cielo simplemente porque dan a la caridad. Conocemos mucha gente que es perversa, que es terrible, que hace cosas horribles y que ayudan a mucha gente, inclusive dándoles vivienda. Pero no quieren vivir la palabra de Dios, no aceptan al Señor Jesucristo, no quieren vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cómo podemos decir que son hombres de Dios? Ahora, cuando estamos dentro de la iglesia y vemos predicadores hacer prácticamente esto, decimos: tiene que ser un hombre de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si la motivación no es amor, sino el interés propio o el orgullo, la vanagloria, la fama, no es algo agradable delante de Dios. Entonces aprendamos a discernir, iglesia, para que no empecemos a seguir personas que les gusta vivir haciendo un show, un espectáculo, menos predicar la palabra del Señor. Seamos más cuidadosos. Ese tipo de caridad que es basada en razones egoístas en vez de amor, no es lo que agrada realmente el corazón de Dios y no traerá, escuche bien, ningún beneficio para nosotros. De nada nos puede servir. Por eso cuando conocemos casos así, no nos sintamos molestos, como si Dios no lo supiera. En algunas ocasiones la gente se molesta y dice: ¿cómo es posible que Dios permita que esta gente esté allí sirviéndole? ¿Acaso se te olvida lo que acabamos de mencionar en Mateo 7 del 21 al 23? Ellos se van a tener que presentar ante el Señor y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor les dirá: nunca los conocí, ustedes no lo hicieron para mí, lo hicieron por vanagloria, lo hicieron para buscar fama, lo hicieron por interés propio, lo hicieron por orgullo, pero nunca para agradar mi corazón. Entonces no nos molestemos, descansemos en Dios, porque tendrán que rendirles cuentas al Señor. Y el Señor lo está viendo todo. Al Señor, ¿quién lo puede engañar? ¿Quién podrá burlar a Dios? Nadie. A los hombres es muy fácil, pero a Dios ninguno de nosotros podrá hacerlo. Aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve.
Y una persona que no tenga discernimiento, que no sepa distinguir, diferenciar entre estas cosas, es engañada fácilmente. Recuerdo una discusión que tuve en otra ocasión con otro pastor, porque tenía un miembro en su iglesia que era muy mujeriego y tenía varias novias a la vez y servía en la iglesia. Y recuerdo que me reuní con él y le dije: lo que estás haciendo no está bien, esta persona no está bien delante de Dios. Y me alegaba y me decía: pero es que yo he sido testigo de cuando a veces le ha dado ayudas a otras personas. Sí, pero eso no lo hace un hombre de Dios. Eso no lo hace alguien que está viviendo bien delante del Señor. Mira lo que está haciendo, mira lo que está viviendo. ¿Cómo puedes decir que es un hijo de Dios o que está bien delante del Señor? Sí, mira todo lo que está haciendo en este momento, justo ahora. Y él me alegaba y me decía: no, pero yo lo he visto que a veces le ha dado ayudas a otras personas económicas. Entonces yo creo que sí es un hombre de Dios. Si nosotros mismos no distinguimos estas cosas, porque no distinguimos la palabra del Señor, nos vamos a terminar confundiendo todos. Tenemos que pedirle al Señor ayuda para poder entender en realidad qué es lo que pasa detrás de todas esas cosas. Lo peor es que los creen como personas santas. Entonces podemos concluir que lo que parece no es. Y lo que no parece que es, en realidad es lo que es. Eso es lo que tú y yo podemos concluir en este mensaje. No nos equivoquemos. Meditemos un poco cuando a veces creemos que hay personas faltas de amor y en realidad son las que verdaderamente aman. Meditemos un poco cuando creemos que hay personas que no buscan agradar a Dios con todo el corazón, cuando en realidad esas son las que lo hacen. No olvidemos cuando una mujer le dice a Jesús: bienaventurada la mujer que te dio de sus pechos, y él dice: más bienaventurado es el que escucha la palabra del Señor y la obedece. Eso es verdaderamente ser bienaventurado y afortunado. No es lo que hacemos, porque ojo, detrás de lo que hacemos pueden haber motivaciones incorrectas, por interés propio, por orgullo, por vanagloria, o, ¿por qué no?, como tiene que ser, por amor. Quisiera invitarles a orar, que diéramos gracias a Dios en esta hora. Amado Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte por tu palabra, por tu mensaje. Agradecerte, oh Dios, por ayudarnos a entender mejor tu palabra cada día. Y queremos pedirte, Señor, después de esta palabra, que puedas ayudarnos como iglesia y que ayudes a cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, para que pueda aprender a discernir, a distinguir, a diferenciar, a no dejarse guiar por las apariencias, por lo que parece que es, cuando en realidad no lo es. Que nos ayudes a poder entender qué hay detrás de aquello que se está haciendo. ¿Cuál es la motivación detrás de aquello que se está haciendo? Cuando muchas veces la motivación no es la correcta, no es el de fluir en el verdadero amor, no es el de fluir en el querer agradarte a ti con todo el corazón, sin importar si otros se dan cuenta o no, el de no querer hacer las cosas públicamente, porque lo más importante es lo que piensas tú, porque vivimos es para agradarte a ti, no para que los hombres nos aplaudan y se den cuenta de lo que hacemos. Que dejemos de pensar en querer hacer las cosas con la izquierda para que la derecha se dé cuenta o lo sepa. Que dejemos de publicar por todo lugar las cosas buenas que hacemos, cuando en realidad lo único que nos calificas eres tú y al único que le interesa es verdaderamente a ti. Padre, muchas gracias por ayudar a la iglesia de este tiempo a aprender a discernir, a diferenciar qué es lo que se mueve detrás de tantas cosas. Y gracias, Padre, por ayudarnos, por ese crecimiento espiritual, por esa madurez. Gracias por bendecirnos cada día. Y gracias, Dios, por la manera como nos suples cada día. Gracias también, Dios, por todos aquellos que nos apoyan, Señor, y que nos ayudan. Gracias, Señor, multiplícales grandemente. Y gracias, Dios, por bendecir sus vidas con paz, con gozo, por levantarte en favor de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, bendíceles con esa paz que necesitan, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión. Bendíceles con ese gozo que viene de lo alto, Señor, en estos tiempos donde muchos tal vez están entrando en depresión por las dificultades del encierro, de la cuarentena. Que seas tú ministrando ese gozo y esa paz a cada vida que nos está escuchando en este mensaje, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.